Una comunicación, así se dice, vía Skype con Thaís para hablar de lo que está pasando lamentablemente en Australia. Hola Thaís, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, mucho se ha visto en las redes sociales, ¿no? Sobre lo que está pasando en Australia. Te diría que lo comparo también con lo que pasó el año pasado con la Amazonía, ¿no? En donde aparecieron tantas imágenes, algunas de las cuales después, si querés, podemos hablar, ¿no? De que no son tan verdaderas o no corresponden, ¿no? A lo que está sucediendo, pero sí lo importante es entender qué es lo que está pasando en Australia y por qué es que está pasando esto. La realidad es que hay de lo que se conoce como una temporada de incendios forestales en Australia. Los focos empezaron en septiembre del año pasado, pero acá también lo que hay que entender son estos eventos dentro, ¿no?, de lo que es el contexto global del cambio climático, en donde esta temporada de incendios forestales se vio mucho más intensificada por un aumento que hubo en las temperaturas en Australia, además del aumento, ¿no?, de la temperatura global, y por otra parte también con un periodo de sequía que viene atravesando Australia, en donde, por ejemplo, durante la primera mitad del 2019 las precipitaciones fueron de las más bajas en algunas áreas, y en donde también, según los distintos registros, ¿no?, que se hacen, 2019 fue el año más cálido desde que se tienen registros en Australia. Entonces, todos esos factores justamente explican que estemos hablando de una temporada de incendios forestales mucho más intensa, que eso se ve tanto porque la temporada empezó más tempranamente, como también lo que se proyecta es que pueda también terminar más tarde. De hecho, todavía recién está empezando, ¿no?, lo que es el verano, y todavía tienen 2 largos meses de verano en donde estas variables, temperatura, viento y el tema de la sequía y la falta de precipitaciones, justamente contribuye a que se intensifiquen los incendios. Realmente las imágenes que vemos de Australia son fuertísimas, son tremendas. Hablamos ya de pérdidas de vidas y de gran cantidad de animales, incluso de algunos en peligro de extinción. Es realmente tremendo. Pensaba recién en el caso Brasil, donde se lo había politizado un poco toda esta situación, a pesar del drama tremendo, ¿no? Acá no, acá tiene mucho que ver la sequía, el aumento de las temperaturas y los vientos. No, es buena tu pregunta porque en realidad sí también está relacionado. Vos, fíjate, vos mencionaste un país como Brasil, en donde recordemos Bolsonaro, ¿no?, con su política Exacto. también bastante negacionista, ¿no?, del cambio climático. Y en el caso de Australia estamos también, el primer ministro Scott Morrison es un representante político que siempre ha defendido la explotación de carbón. Australia es un gran país, sobre todo exportador, ¿no?, de carbón, y si estamos hablando de la necesidad de actuar frente a cambio climático, se sabe que es necesario terminar, ¿no?, con este tipo de producción digamos, y explotación de recursos. Entonces ahí sí te diría, en diciembre pasado, cuando fue la COP25, que estuvimos cubriendo en el canal de la ciudad, la conferencia anual de cambio climático, Australia fue uno de los países que bloqueaba las negociaciones, sobre todo cuando se trata de aumentar la ambición, ¿no?, en la reducción de emisiones contaminantes. Entonces también lo que empezamos a ver es cuál es el costo, ¿no?, que tiene la inacción frente al cambio climático, en donde, si bien el cambio climático es un fenómeno global, vos fíjate cómo en 2 de los casos que vos mencionaste estamos viendo también ante representantes, ¿no?, políticos que no tienen por lo menos la actitud que se espera en función de cómo estamos hoy con los efectos del cambio climático y cómo la ciencia ya informó, ¿no?, respecto de hacia dónde tenemos que ir. Y sí me parece también importante destacar, vos recién dijiste, una de las cifras que más llamó la atención fue la de los animales, ¿no?, fallecidos. Se habló primero de 480 millones, esa cifra ya estaría subiendo a 800 millones e incluso se estima que sería más de 1.000 millones. ¿Cómo es? ¿De dónde viene esa cifra? Porque te digo que en redes sociales ha sido una de las grandes preguntas que uno veía. Son cálculos estimativos que se hacen en función de datos que se tienen de la población, ¿no?, de animales. Y a partir de eso es que en este caso, desde la Universidad de Sydney han dado a conocer esa cifra, pero la confirmación final seguramente se pueda ver después, ¿no?, de que pase la situación.
Hoy hay áreas en donde los incendios ya lograron reducirse y apagarse. Hay otros focos que siguen, según lo último que pude hablar con gente que está allá en Australia, me hablaban hoy de más de 100 focos. Y bueno, para la gente en donde el fuego ya cesó, ahora viene el tema de la reconstrucción, porque estamos hablando que se han perdido, han sido destruidas más de 2.000 casas, ¿no? 25 víctimas fatales al momento. Siempre también hay que pensar no solo en el durante, sino en el momento después, ¿no? Claro. De las pérdidas, tanto las pérdidas económicas, las pérdidas de viviendas y también el costo que esto va a tener en cuanto a la pérdida de la biodiversidad, porque no hay que pensar únicamente en los animales que fallecen en el acto por el incendio, sino que también acá se está destruyendo el hábitat natural. Entonces después es el problema de cómo se hace para que sobrevivan, ¿no? Cuando su hábitat natural fue destruido. Y para esto pongo el ejemplo de los koalas, ¿no? Por eso ahí también es lo que más están pidiendo desde organizaciones como por ejemplo WWF Australia, es que haya más apoyo por parte del gobierno a todas estas organizaciones, ¿no? Que están tratando de cuidar, de proteger la biodiversidad local. ¿Está llegando ayuda internacional? ¿Qué se sabe de eso? Porque digamos, no creo que solamente Australia pueda contra esto. Sí, entiendo que Estados Unidos, por ejemplo, fue uno de los países que envió ayuda, sobre todo desde el punto de vista de brigadistas, ¿no? Para contribuir. En Australia se puso sobre todo digamos, la parte del ejército militar, ¿no? A ayudar con los incendios, además del trabajo de los bomberos. Y desde el gobierno de Australia se anunció un fondo económico a 2 años para justamente, te diría, más todo lo que va a ser el trabajo posterior, ¿no? De reconstrucción y de pérdidas que hay al momento. Pero eso es es difícil controlar incendios que son cada vez más intensos. Lo que se busca por lo menos es evitar la propagación, ¿no? Claro. de los incendios y tratar obviamente de reducir al mínimo posible las pérdidas tanto de biodiversidad, de flora, fauna, como también de obviamente víctimas humanas. Hoy tuvimos la noticia acá en Argentina y en Chile que el humo está llegando. Imagínate la magnificencia que tiene este fenómeno. ¿Qué nos podés decir de eso? Sí, eso se confirmó. Creo que lo importante a destacar es que tanto desde el Servicio Meteorológico de Chile como de Argentina confirmaron la llegada del humo procedente de Australia, pero que no afectaría ni a los vuelos ni a la salud. Me parece que eso es como la información más importante y por eso explicaban que quizás hoy a la mañana en algunos lugares, de hecho hubo gente que subió fotos a redes, se veía quizás un poco más anaranjado, ¿no? El cielo no anaranjado, no piensen como en Australia, sino apenas que podía haber un cambio, ¿no? de color. Para eso recomiendo en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, explicaron muy bien por qué se produce ese efecto en sus redes sociales, en Twitter, pero me parece que acá sobre todo lo que hay que entender es que si no se actúa realmente como se tiene que actuar frente a cambio climático, este es el escenario que vamos a estar más acostumbrados a ver, eventos climáticos que no es que se producen directamente por el cambio climático, pero que se intensifican justamente por todo el contexto, ¿no? de cambio climático. Me parece que esto es lo más destacado. Mientras estamos hablando de los incendios en Australia, en Indonesia hay intensas inundaciones, entonces empezamos ya el 2020, que es el inicio de una década que ya la ciencia dijo que es la década clave en la cual se tienen que hacer los cambios drásticos, ¿no? Si después no queremos un escenario tan dramático. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Thaís. Ojalá así sea, ¿no? Que sea la década en la que realmente de una vez por todas tomemos conciencia y no esperar más de estos escenarios que, como vos bien decís, van a seguir ocurriendo si no se toman medidas y medidas en serio. Sí, gracias. Y te sumo si querés, mucha gente pregunta cómo se puede ayudar desde Argentina. Yo recomiendo seguir las organizaciones, sobre todo locales de Australia, ya sea de rescate de animales, WWF Australia, una mínima donación. Sé que es difícil para un país como Argentina quizás pensar en dólares, pero aunque sea $1, ellos están diciendo contribuye a la causa. Y también justamente relacionando esto con el cambio climático, actuar frente al cambio climático ayuda indirectamente para que este tipo de cosas no ocurran. Por eso también es importante ahí fomentar esto, ¿no? La necesidad de actuar individualmente y también colectivamente, exigiéndole a los gobiernos que implementen políticas más ambiciosas y más urgentes.
Muchísimas gracias, Thaís, muy completo tu informe. Ya nos volveremos a comunicar, esperemos que con mejores noticias. Muchas gracias.